Hay historias que no nacen en los libros, sino en la vida. En un patio, en una tienda, en una charla entre amigos. Así empezó la historia de Costeña, una cerveza que desde 1934 ha refrescado el calor del Caribe y el alma de su gente. Todo comenzó en Barranquilla, cuando era el puerto más moderno de Colombia y el país soñaba con crecer sin perder su esencia. Bavaria entendió algo muy simple. Cada región merecía una cerveza con su propio acento. Y Costeña fue exactamente eso, una respuesta al clima, a la cultura y al carácter costeño. Fresca, ligera, honesta. Una cerveza hecha para acompañar la vida, no para adornarla. Lo que nació como una idea de negocio, con el tiempo se convirtió en un símbolo, porque Costeña dejó de ser solo una marca para volverse parte de la memoria colectiva de todo un país. ¿Conocías esta historia? Capítulo 1. El nacimiento de un símbolo. 1934. A comienzos del siglo XX, Barranquilla era una ciudad que respiraba futuro. El Magdalena era su arteria, los barcos su esperanza y las fábricas su orgullo. Allí, en medio del bullicio del comercio y el calor del Caribe, nació una tradición que marcaría la historia industrial del país, la cerveza costeña. En los años 30, Colombia vivía un periodo de transformación. La economía se modernizaba lentamente y el consumo masivo empezaba a tomar forma. La cerveza, que había llegado a finales del siglo XIX como producto importado, se consolidaba como una bebida nacional. Bavaria S.A., fundada en 1889 en Bogotá por el empresario alemán Leo S. Kopp, había logrado expandirse más allá de la capital. Durante las décadas siguientes, la compañía inició un proceso de fusiones con cervecerías regionales, comprendiendo una lección que cambiaría su destino. Colombia no era un solo mercado, sino muchos. Cada región tenía su carácter, su clima y su gusto. En ese contexto, la costa atlántica era un desafío especial. El calor constante, las largas jornadas al aire libre y el espíritu alegre del Caribe exigían una cerveza distinta, ligera y profundamente refrescante. Lo que funcionaba en el frío de Bogotá no tenía el mismo efecto bajo el sol de Barranquilla. Fue entonces cuando, en 1930, Bavaria dio un paso decisivo. Unificó varias plantas regionales bajo el consorcio de cervecerías Bavaria, buscando una presencia nacional sólida. Entre ellas, la cervecería Barranquilla, fundada en 1913, se convirtió en el corazón del proyecto en la región norte. 4 años más tarde, el 8 de octubre de 1934, esa planta presentó su nueva creación, una cerveza hecha por y para el Caribe. Su nombre no necesitaba artificios, Costeña. Era simple, directa y orgullosa. La cerveza costeña nació con un propósito claro: representar la alegría, el calor y la identidad del litoral. Su color dorado evocaba el sol, su cuerpo liviano ofrecía frescura inmediata y su sabor suave se adaptaba al clima y a la mesa popular. Era una lager diferente a las que dominaban el interior del país, menos amarga, más brillante, más tropical. Desde el primer día su recepción fue entusiasta. Los barranquilleros la adoptaron como símbolo de pertenencia. En los cafés del centro, en las fondas del puerto y en las reuniones familiares, la costeña comenzó a reemplazar lentamente a otras marcas genéricas que llegaban desde Bogotá. Su éxito no solo se debió al sabor, fue también una cuestión de identidad. En una época donde la industria nacional aún dependía de capital extranjero, Costeña representaba algo propio, una afirmación cultural. La cerveza del Caribe hecha en el Caribe. La cervecería Barranquilla, propiedad de Bavaria, había logrado modernizar sus procesos gracias a la introducción de nuevas tecnologías de refrigeración y pasteurización, lo que permitió mantener la frescura de la bebida incluso en los climas más cálidos. Cada lote era revisado cuidadosamente, cada botella lavada y sellada a mano. La producción crecía y con ella la reputación del nuevo producto. Su primer diseño era sobrio: una etiqueta con fondo claro, tipografía azul y el nombre Costeña en letras grandes, sin adornos. El mensaje era directo: calidad sin pretensión. En un mercado donde otras cervezas se presentaban como productos de lujo, Costeña optó por la cercanía. Pronto se convirtió en parte de la vida diaria. No necesitó grandes campañas. Su mejor publicidad fue el boca a boca, el tendero que la recomendaba, el estibador que la compartía al final de la jornada, la familia que la servía fría los domingos. Para finales de la década de 1930, Costeña ya era más que un producto, era una tradición naciente. Su sabor fresco, su precio accesible y su carácter local la convirtieron en símbolo de orgullo para el Caribe colombiano. En los años 40, la cerveza empezaría a viajar.
Los camiones de Bavaria, cargados de cajas de madera y botellas de vidrio grueso, se abrían paso por los caminos polvorientos que conectaban la región. Costeña llegaba a Santa Marta, Cartagena y Sincelejo, donde rápidamente encontraba su lugar en las tiendas y plazas. Su popularidad crecía sin campañas, impulsada por algo más poderoso que la publicidad: la confianza. En una época marcada por el esfuerzo y la sencillez, Costeña encarnó una idea profunda: que lo bien hecho no necesita cambiar para ser recordado, que una cerveza podía representar algo más que una bebida, podía representar un modo de vivir. Así nació el símbolo: una cerveza creada para el trópico, elaborada por manos locales y pensada para quienes viven entre el sol, el trabajo y la alegría. La Costeña no fue solo una bebida, fue el comienzo de una historia que aún se escribe en cada brindis, una historia que recuerda que el Caribe no solo baila, también construye, trabaja y celebra su identidad en cada trago. El 8 de octubre de 1934, Barranquilla no solo vio nacer una cerveza, vio nacer un símbolo. Capítulo 2. La conquista del trópico, años 40 y 50. Si los años 30 fueron el nacimiento, las décadas de los 40 y 50 cimentaron la leyenda. Colombia empezaba a industrializarse, y el Caribe, con su carácter alegre y resiliente, se convertía en uno de los motores del país. En medio del ruido de los puertos y el olor del mar, la cerveza costeña ya no era novedad. Era parte del paisaje, de las conversaciones en la tienda y de los domingos en familia. Desde la planta de Barranquilla, Bavaria organizó una red de producción y transporte que unió por primera vez a la región bajo un mismo sabor. Los camiones con el logo azul y dorado recorrían las carreteras polvorientas, llevando cajas llenas de algo más que cerveza. Llevaban modernidad, empleo y esperanza. La cervecería se modernizó. Llegaron nuevos equipos de pasteurización y las líneas de embotellado aumentaron su velocidad. Gracias a ello, Costeña podía viajar más lejos sin perder frescura. En cada pueblo donde llegaba, los tenderos celebraban. Tener Costeña en su estante era señal de progreso. Pero la expansión no fue solo industrial, fue cultural. En la edad dorada de la radio, los anuncios de Costeña se mezclaban con los porros, cumbias y boleros de moda. El nombre Costeña empezó a sonar en toda la costa como sinónimo de frescura y pertenencia. En los barrios de Cartagena, las esquinas de Santa Marta y los patios de Sincelejo, la Costeña era excusa para compartir. Un dominó, una charla, una canción. Todo empezaba con una botella fría sobre la mesa. Y en el carnaval de Barranquilla, Costeña se volvió la bebida de las casetas y las comparsas. Entre tambores y lentejuelas, se convirtió en símbolo de fiesta popular. Su fama creció sin publicidad costosa. Fue el pueblo quien la hizo suya. Pero el éxito trajo un problema inesperado: el calor. En el trópico, una cerveza tibia era una falta de respeto. Los consumidores se quejaban: antes de terminarla, ya está caliente. A finales de los 50, en los laboratorios de la planta de Barranquilla, los técnicos comenzaron a experimentar con un nuevo formato: fácil de enfriar y de beber antes de que el sol la venciera. El público no tardó en bautizarla con cariño: la Costeñita. Era la misma cerveza, con una presentación pensada para el ritmo del Caribe. Se enfriaba rápido, se servía fácil y se disfrutaba sin apuro. Lo que nació como una solución técnica terminó siendo una revolución cultural. El diminutivo se convirtió en identidad. Ya no se pedía una cerveza, sino una caja de costeñitas. Así, sin marketing ni grandes campañas, Costeña dio el paso definitivo hacia la historia. El Caribe había encontrado su cerveza perfecta: una botella pequeña, un sabor fresco y un nombre inolvidable. Capítulo 3. El reinado del Caribe, 1960-1980. Los años 60 comenzaron con un país en transformación. Colombia crecía entre fábricas, nuevas carreteras y sueños de modernidad. Pero en el Caribe el ritmo era distinto. El progreso olía a sal, a trabajo y a cerveza fría. La costeñita, nacida pocos años atrás como una solución al calor tropical, ya se había convertido en la bebida del pueblo. Era práctica, ligera, siempre fría. No necesitaba anuncios ni carteles luminosos. Su fama crecía sola, sostenida por la tradición y la confianza. Cada botella abierta era una conversación, un descanso, una historia compartida. En esos años el béisbol se convirtió en pasión nacional del Caribe. Los estadios de Barranquilla y Cartagena hervían de emoción, y entre batazos y gritos los vendedores repetían la frase más popular del litoral: Costeñita bien fría, papá. La cerveza se integró a la vida deportiva como un símbolo de orgullo local. No era solo una bebida,
Era parte de la experiencia. El béisbol, la brisa, la música y la costeñita eran ya una misma cosa, el espíritu del Caribe. En 1967, Bavaria dio un paso que marcaría su historia. La compañía adquirió la cervecería Águila S.A., uniendo bajo un mismo techo a las dos marcas más queridas del litoral. Águila, alegre y festiva costeñita, más discreta y cotidiana, no fueron rivales, fueron hermanas. En la televisión las marcas de cerveza comenzaban a construir historias. Águila protagonizaba anuncios con música, carnaval y fútbol. Costeña, en cambio, mantenía el bajo perfil de las cosas auténticas. No necesitaba publicidad estridente. Su campaña era el gesto del tendero que la sacaba del hielo, el cliente que la pedía por nombre y el sonido de la botella al chocar en un brindis cotidiano. En un país que empezaba a vivir de las pantallas, Costeña sobrevivía gracias a la costumbre. Era, sin saberlo, la cerveza de la resistencia cultural. Los años 70 trajeron modernización. Bavaria amplió su planta en Barranquilla, incorporando nuevas líneas de embotellado y refrigeración. Colombia vivía un auge industrial y el Caribe era parte esencial de ese crecimiento. La costeñita se convirtió en un símbolo de estabilidad. Mientras el país cambiaba, ella se mantenía igual, fiel a su fórmula, a su sabor, a su gente. Era la cerveza de la confianza la que acompañaba al pescador al amanecer y al obrero al final del día. Hacia mediados de los 80, Bavaria consolidó su dominio absoluto del mercado. Cada marca tenía un territorio. Club Colombia para los consumidores premium, Póker para el centro del país, Águila para el público nacional y Costeña para el alma del Caribe. Esa estructura, diseñada para evitar la competencia interna, permitió que Bavaria controlara el mercado sin perder su diversidad regional. En el litoral, Costeñita se mantuvo como la marca de confianza, la de la tienda de esquina, la de las familias que crecían con el mismo sabor de siempre. La Costeñita, pequeña en tamaño, grande en historia. Capítulo 4. De la Guerra de las Polas al Nuevo Milenio, 1990-2000. Los años 90 comenzaron con una promesa: modernización y apertura. Colombia se preparaba para competir en una economía global. Y Bavaria, con más de 100 años de historia, entraba en una década que pondría a prueba su reinado. Desde su sede en Bogotá, el Grupo Santo Domingo controlaba la empresa más grande del país. Bavaria producía 9 de cada 10 cervezas que se vendían en Colombia. En 1994, la organización Ardila Lule irrumpió en el mercado con una apuesta ambiciosa: la cerveza Leona. Con una inversión cercana a $300 millones, la nueva marca se presentó como la cerveza moderna de Colombia. Su planta en Tocancipá, Cundinamarca, fue una de las más avanzadas de América Latina, capaz de producir 1,5 millones de hectolitros al año. Leona no solo ofrecía una cerveza distinta, sino que desafió a Bavaria en todos los frentes: precio, distribución y publicidad. Fue el inicio de lo que los medios llamaron la Guerra de las Polas. Bavaria reforzó la imagen nacional de Águila como la cerveza de la alegría, reposicionó Club Colombia en el segmento premium y defendió sus bastiones regionales con estrategia quirúrgica: Póker en el interior, Costeña en el Caribe. En la costa, sin embargo, la competencia fue casi simbólica, pero el público costeño se mantuvo fiel a su tradición. La costeñita, pequeña, práctica y fría, seguía siendo la medida exacta del clima y del carácter de su gente. Los tenderos no necesitaban promociones. Sabían que cada caja vendida se reponía sola. La costeñita era más que un producto, era una costumbre heredada. Durante esa década, Bavaria implementó un sistema logístico más robusto. Las plantas de Barranquilla, Bogotá y Tocancipá se conectaron con centros de distribución regional, permitiendo un control más eficiente del inventario y del frío, algo clave para mantener la calidad en climas tropicales. Este modelo, diseñado para evitar competencia interna, permitió a Bavaria resistir la presión de Leona sin fragmentarse. A finales de los 90, la balanza comenzó a inclinarse. La inversión de Leona, aunque enorme, no logró quebrar la lealtad del consumidor. La red de distribución de Bavaria seguía siendo imbatible. En 1999, los analistas ya lo predecían: Leona no resistiría el peso del gigante. En 2000, Bavaria adquirió oficialmente Cerveza Leona, cerrando así una de las batallas empresariales más recordadas del país. La compra marcó el regreso del monopolio y el inicio de una nueva era. Durante la década de los 90, la costeñita no solo sobrevivió, se fortaleció. Fue testigo silencioso de una guerra nacional que no necesitó pelear. En la costa, el trono nunca estuvo en duda, porque mientras otros competían con comerciales, la costeñita seguía ganando con lo de siempre:
frialdad, confianza y tradición. La costeñita, el orgullo del Caribe que ni la guerra de las polas pudo derrocar. Capítulo 5. Costeña Bacana. Del orgullo local a la era global. 2001-2025. Comenzaba el siglo XXI. Colombia se abría al mundo y con ella Bavaria iniciaba una nueva etapa. El país cambiaba, los mercados se modernizaban y una palabra se repetía en las salas de juntas: globalización. La cervecera más grande del país había sobrevivido a crisis, guerras y competencia, pero ahora enfrentaba un reto distinto: adaptarse a un mundo interconectado. La cerveza costeña, emblema del Caribe, entre 2001 y 2004, Bavaria emprendió una modernización sin precedentes. Las plantas de Barranquilla, Tocancipá y Medellín se transformaron por completo. Nuevos sistemas de pasteurización, controles automatizados y cadenas de embotellado de última generación. La meta era simple pero ambiciosa: producir con calidad mundial. Y entonces, en 2005, ocurrió el gran cambio. La multinacional británica SABMiller adquirió Bavaria por más de $7.800 millones, en una de las operaciones empresariales más grandes en la historia de América Latina. Colombia entraba oficialmente en el mapa cervecero del mundo. Desde ese momento, las marcas colombianas empezaron a hablar un idioma global. SABMiller impuso una estrategia que combinaba innovación, eficiencia y marketing emocional. El portafolio se reorganizó. Águila sería la marca nacional, Club Colombia la Premium, Póker la cerveza del interior y Costeña, el orgullo del Caribe. Mientras las demás se modernizaban, Costeña mantuvo su esencia regional. Era la cerveza del calor y la amistad, la que no necesitaba comerciales para venderse. Pero el mundo cambiaba, y el consumidor también. Las nuevas generaciones querían productos más ligeros, más frescos, con una imagen moderna y optimista. El clásico color verde, tan querido, empezaba a verse antiguo. En 2016, la historia dio un nuevo giro. El gigante belga AB InBev compró globalmente a SABMiller, fusionando las dos mayores cerveceras del planeta. Bavaria pasó a ser parte del grupo cervecero más grande del mundo, con presencia en más de 100 países. Con esta integración llegaron nuevas prioridades: sostenibilidad, innovación y conexión con las culturas locales. AB InBev no quería borrar las raíces, quería potenciarlas. Y en el Caribe colombiano, eso significaba una cosa: reconstruir la identidad de Costeña. En 2017, Bavaria anunció el renacimiento de su marca más caribeña, Costeña Bacana. El cambio no fue solo de nombre, fue una transformación completa. La nueva identidad visual de El Clásico Verde, y presentó una línea blanca y amarilla, colores que evocaban el sol, la frescura y la energía del trópico. El blanco representaba la pureza del sabor ligero, y el amarillo, la alegría del Caribe, su calor y su espíritu libre. El rediseño fue desarrollado por el equipo de branding de Bavaria junto a la agencia Sancho BBDO y comenzó a llegar a tiendas y supermercados entre 2018 y 2019. La costeñita de línea blanca y amarilla conquistó de inmediato, no solo por su diseño, sino por lo que transmitía: optimismo, juventud y orgullo local. El nombre Bacana no fue una casualidad, fue una declaración de identidad. Ser bacano era ser alegre, relajado, auténtico, justo como el Caribe. El eslogan lo resumía todo: Costeña Bacana, la cerveza que va con todo lo bueno. Y fue así como la vieja costeñita volvió a ser protagonista, pero esta vez en un mundo nuevo. Durante la década siguiente, Costeña Bacana se convirtió en mucho más que una cerveza. Bavaria la vinculó a festivales de música, ferias gastronómicas y proyectos culturales que celebraban la identidad costeña. La marca dejó de hablar de consumo y comenzó a hablar de pertenencia, pensada para quienes buscan equilibrio entre bienestar y placer. Hoy, más de 90 años después del nacimiento de la primera costeña, la marca sigue siendo parte del ADN del Caribe colombiano. Su color blanco y amarillo refleja el sol y la frescura. Su sabor ligero sigue acompañando la vida cotidiana de la región. Costeña Bacana no es solo una cerveza, es una herencia que aprendió a hablar el lenguaje del presente, una tradición que se modernizó sin perder el alma. Porque ser costeña no es solo tomar una cerveza, es una forma de vivir, de compartir, de sentirse parte. Y ser bacana es la manera en que el Caribe sigue contándolo al mundo.